Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Una vez más, les agradezco que me estén acompañando en este día y juntos estudiar el mensaje de la palabra. Gracias a nuestro gran Dios por darme salud. Gracias por sus oraciones. Como ustedes saben, la semana pasada solamente subí un audio. No me sentía con la capacidad de poder grabar, pero hoy aquí nuevamente Dios me ha dado ese privilegio y como siempre le pido que su palabra nos ayude a poder, ¿verdad?, conocerle mejor, a ser obedientes y aplicar esos principios en nuestras vidas. Así que con eso voy a pedirles que vayamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 5. Y leo yo de la Biblia de las Américas este pasaje que dice así. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Con eso en mente vamos a ir en oración. Padre, una vez más te damos las gracias, la honra y la gloria, porque solamente tú lo mereces. Señor, te agradecemos porque tú, como el ser único y supremo, nos has dado, Padre, el privilegio de conocerte. Te pedimos, pues, que aprendamos a tener, Señor, celo de ti, a darle la importancia debida, Señor, a tu persona, a tu obra, Señor, y que, Padre, podamos servirte, honrarte y glorificarte. No permitas que nada se interponga, Señor, en nuestra relación contigo. Ayúdanos, pues, a ser obedientes. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder recibir el mensaje de tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una vez más vamos a continuar con una serie que había empezado y que hoy vamos a continuar, y es sobre los atributos de Dios. Los atributos de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar hoy lo que es el celo de Dios. Atributos de Dios, el celo de Dios. Ahora, usualmente cuando nosotros hablamos de la palabra celos, nos viene a la mente usualmente una persona que reclama a su pareja por la manera en que se relaciona con otras personas. Ahora, los celos pueden ser con fundamento o sin fundamento. Ahora, los celos usualmente vienen por la inseguridad. La inseguridad es el factor, ¿verdad?, que más lleva a una persona a celar a su pareja. Ahora, sinceramente, si las acciones que la otra persona está haciendo son verdad, es totalmente correcto entonces que una persona tenga celos. Si obviamente su cónyuge le es infiel, y especialmente si le toma en el acto. Fíjese que es eso en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, podía costarle la vida, ¿verdad?, a ambas personas. Así que eso era una violación directa del pacto matrimonial. Ahora, el Dios de Israel, quien es cabeza y esposo de la nación de Israel, tenía todo el derecho de estar celoso, ¿verdad?, por la idolatría o el adulterio espiritual y romper con ellos el pacto a través de Moisés, conocido como el pacto mosaico. Esto lo puede encontrar precisamente en el libro de Éxodo, capítulos 19 hasta el 24. El pacto mosaico es un pacto condicional entre Dios y la nación de Israel que se llevó a cabo en el monte Sinaí. De hecho, ellos, ¿verdad?, Dios les habló y les dijo sus planes,
y ellos respondieron en Éxodo 19:8 con lo siguiente. Dice, y todo el pueblo respondió a una sola vez: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Entonces había una relación especial, había, ¿verdad?, un pacto entre Dios y la nación de Israel, en el cual Dios se comprometía, ¿verdad?, a bendecirles, a guiarles, a hacer de ellos una gran nación, siempre y cuando ellos le obedecieran, guardaran sus leyes, ¿verdad?, y le honraran y le glorificaran. Ahora, la palabra celo puede ser usada hasta de 4 maneras diferentes. Hoy nosotros vamos a enfocarnos solamente en 2 y doy las definiciones que posiblemente va a ver usted ahí en la pantalla. Primeramente, una de ellas es la desconfianza que alguien siente de que cualquier afecto o bien que disfruta o pretende tener llegue a ser alcanzado por otra persona. El mejor ejemplo que yo puedo dar es, ¿verdad?, cuando un niño está pequeño y va a tener un hermanito o una hermanita y esta nueva criatura nace, usualmente esta criatura se llena de celos. ¿Por qué? Porque está siendo desplazado. La atención que esta criatura tenía ahora es concentrada en la nueva criatura, y entonces pues él siente o ella siente celos porque está siendo, ¿verdad?, desplazado. Ahora, también la palabra celo quiere decir cuidado o diligencia, esmero que alguien pone en hacer algo. Ahora, fíjese que con cuanto a esas definiciones que se nos dan, Dios pues pone un gran esmero en que su justicia y su santidad, que son otros de sus atributos, sean entendidos, y no solamente entendidos, pero que sean honrados por toda su creación. Ahora, cuando hablamos de toda su creación, estamos hablando especialmente por los seres angelicales y los seres humanos, que tenemos conciencia, tenemos, ¿verdad?, inteligencia. Entonces, en cuanto a esto, pues, vamos a estudiar, ¿verdad?, el celo de Dios. Punto número 1, entonces, el celo de Dios. El término celo, usado en este pasaje que leímos, ¿verdad?, en Éxodo 25, dice, no los adorarás, no los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Fíjese que en este pasaje, aquí Dios nos está hablando directamente de sus atributos, tanto su justicia y su santidad. O sea, recordemos que Dios es el único ser que merece nuestra adoración. Él no tolera, ¿verdad?, que alguien reciba la adoración y el lugar que él merece. Por eso, repito, en Éxodo 25 dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Ahora, ¿qué quiere decir entonces? ¿Qué significa que Dios entonces sea un Dios celoso? Ahora, tenemos muchas definiciones. El teólogo Wayne Grudem lo explica de esta manera. Dice que el celo de Dios significa que Él continuamente busca proteger su honor. Otro gran teólogo indica que también se refiere al celo de amor de Dios con respecto a su pueblo, a su gente, ¿verdad?, que con el cual Él está relacionándose. Podríamos entonces decir que la expresión del celo de Dios contiene 2 verdades que se entrelazan la una con la otra. O sea, que primeramente Dios protege su honor, ¿verdad?, el honor de su nombre, y que también cuida y protege a su pueblo de una manera especial.
Ahora, si usted ve, leímos 2 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí o de Dios, y no te harás imagen de ninguna semejanza. Estos 2 primeros mandamientos, ¿verdad?, tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos de los 10 tienen que ver en nuestra relación con Dios. Y los otros 6, ¿verdad?, tienen que ver en nuestra relación con nuestro prójimo. Ahora, en estos primeros 2 mandamientos se nos da una perspectiva de quién es Dios y cómo es Dios. O sea, Él es el único ser existente por sí mismo y no se puede comparar con nada de lo que existe, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. O sea, no existe ninguna manera en que uno pueda representarle. Solo podemos conocer a Dios por medio de la revelación natural y de la revelación especial. Cuando digo esto, primeramente, Dios, recordemos que Él se revela por medio de toda la creación, tanto de la tierra como todo lo que hay en el universo. Cuando digo todo el universo, los otros planetas, las estrellas, los cometas, las galaxias. Pero fíjese que eso es lo que llamamos la revelación natural. Uno puede entender la grandeza de Dios, pero también va más allá de esta revelación. Dios se ha revelado a través de su palabra y se ha revelado a través del Señor Jesucristo. Es lo que se llama la revelación especial. Así, de esa manera, nosotros podemos conocer mejor su carácter y podemos conocer sus atributos, que es lo que nosotros hemos estado haciendo en esta serie sobre los atributos de Dios. Ahora, fíjese que en este mandamiento que Dios nos está dando, Dios prohíbe la adoración de cualquier Dios. Dios prohíbe la adoración de cualquier cosa que no sea el mismo Dios. Dice, no los adorarás, no los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Y sabe que esto es un golpe, ¿verdad?, mortal a una de las ideas y afirmaciones más comunes de las personas en este mundo. Un teólogo dijo que el ser humano, el hombre, es un fabricante de ídolos. Nosotros, hermanos, ¿verdad?, aunque digamos que no somos idólatras, constantemente estamos haciendo ídolos. O sea, hacemos a un lado a Dios y ponemos otras cosas en el lugar de Dios. Y no necesariamente tienen que ser, ¿verdad?, estatuas. Pero podemos poner a nuestro trabajo, podemos poner a nuestra televisión, nuestro teléfono, nuestro tablet, nuestro cónyuge, nuestro hijo, qué sé yo, en lugar de Dios y darle el lugar que a Dios le pertenece. Entonces, cuando digo que esto da un golpe, ¿verdad?, mortal, fíjese que tenemos esa premisa que se usa en el mundo, que dice la gente, todas las religiones llevan a Dios. Recuerde, eso no es verdad. No es verdad. ¿Por qué? Porque no todas las religiones adoran al mismo Dios. No importa, fíjese, cómo es que llamemos a ese Dios, no es Dios. No importa qué religión nosotros seguimos, si no está basada en la palabra de Dios, estamos equivocados. Entonces, no todos adoramos al mismo ser supremo. Por eso el primer mandamiento lo pone muy claro. O sea, Él nos dice, no hay otros dioses. Hay un solo Dios, único y verdadero. Ahora, fíjese que el ser humano, como dije, como tristemente tiende a ser fabricante de dioses, de ídolos, tenemos que tener cuidado. Porque si nosotros creamos un Dios dentro de nuestra propia mente y si adoramos a otra cosa o a otro objeto, si tratamos, ¿verdad?,
a cualquier otra cosa como a Dios, estamos tergiversando, estamos falsificando que la verdad. Muchas veces yo hablo con personas y me identifico como cristiano. Me dicen, usted es aleluya, usted es protestante. Bueno, y me dicen, le voy a decir una cosa, el Dios de los protestantes no es el mismo Dios que nosotros tenemos. Ahora, yo le hago preguntas, le digo, bueno, ¿usted cree en la Biblia? Claro que creo en la Biblia. ¿Usted cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Yo creo en eso. Si usted cree de esa manera, entonces lo que les digo yo, tenemos que ir a lo que la palabra de Dios nos dice, y a partir de ahí, nosotros debemos de sacar nuestras conclusiones. El problema es que tenemos miedo de conocer al único y verdadero Dios. Fíjese que eso nos lleva a pensar. Fíjese, no importa cuán grande pueda llegar a parecernos nuestra propia religión, o incluso si miles o millones de personas la están siguiendo. Fíjese que si nosotros no estamos haciéndolo correctamente, nuestra adoración viene a ser una mentira. Estamos incorrectos. Nuestra idea de Dios, ¿verdad?, es inexacta, incompleta y es falsa. ¿Y sabe usted que la falsa adoración es un insulto directo y grave al único y verdadero Dios, quien es soberano y quien merece toda la majestad y quien merece toda la honra y la gloria? Por eso es importante, fíjese, que nosotros entendamos cómo es Dios, cómo se manifiesta y cómo quiere Él que le adoremos. Fíjese que cuando dice ahí, no adorarás, no te harás semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No las adorarás, ni las servirás, porque yo soy tu Dios celoso. O sea que mire, es malo adorar las cosas que están en el cielo, como el sol, la luna y las estrellas, como nuestros antepasados lo hicieron y como muchas culturas lo hacen, lo siguen haciendo. ¿Sabe usted, por ejemplo, que un cristiano, una persona que conoce al Dios de la Biblia, no puede, ¿verdad?, confiar y usar el zodiaco y otros medios de adivinación para guiar su vida? No, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado su palabra. Y eso es algo muy común, que la gente va, ¿verdad?, a los horóscopos, a las constelaciones para saber, ¿verdad?, cómo va a estar su día. ¿Por qué? Porque Dios creó los cielos, la tierra, las estrellas, la luna, todos los astros. Y eso es incorrecto. De hecho, Dios le reclama a la nación de Israel. En el libro de Jeremías capítulo 7, 18, leo yo, dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. O sea, Dios está muy ofendido. Ahora, ¿quién es esa reina del cielo? La reina del cielo, ¿verdad?, era un título que se le daba a una diosa madre. Esta era una diosa muy venerada en el mundo antiguo por su vinculación que ella tenía con la sexualidad y con la fertilidad. En el área de Mesopotamia recibía el nombre de Istar y era identificada con el planeta Venus. En la tierra de Canaán se le llamaba Astarot, ¿verdad? Y fíjese que esta práctica que ellos hacían, esta práctica que ellos tenían, ¿verdad?, se hace la mención de quiénes, la mención de los hijos, la mención de los padres, la mención de las mujeres. Fíjese que da a entender en cierta manera que era un culto familiar, donde toda la familia participaba.
en hacerle estas ofrendas. No solamente está entonces mal adorar a los astros, pero también está mal adorar en la tierra, ¿verdad?, a las vacas, a los elefantes y a otros animales. O sea, son criaturas hechas por Dios. Fueron creadas por Dios. Y eso es algo grave, ¿verdad?, cuando el ser humano adora, ¿verdad?, a las criaturas en vez de adorar al Creador. Está mal, ¿verdad?, adorar también cosas que estén en el agua, como los peces, los cocodrilos y las llamadas criaturas marinas. Son seres creados por Dios. No podemos adorarlos. Fíjese que este es un ejemplo muy grande en cuanto, ¿verdad?, a lo que Dios hizo a la nación de Egipto. ¿Qué relación tienen las plagas de Dios sobre Egipto y sus dioses? Bueno, la historia describe, ¿verdad?, que esas 10 plagas, que esos desastres naturales enviados por el Dios de Israel, eran para convencer a Faraón de que dejara salir a la nación de Israel fuera de Egipto para que le sirviera. Y el propósito por el cual se nos narran estas plagas era para demostrar que el Dios de Israel es más poderoso que los dioses de la religión egipcia. Ahora, si usted lee al principio del libro, ¿verdad?, de Éxodo, se da cuenta, ¿verdad?, que aún los magos lograron hacer, ¿verdad?, algunos encantamientos. Cuando Moisés tiró la vara, se convirtió en serpiente, y los magos hicieron que sus varas también se convirtieran en serpientes. Cuando convirtió, ¿verdad?, el río Nilo en sangre, ellos hicieron lo mismo. Pero eso fue limitado y no pudieron, ¿verdad?, hacer nada cuando Dios mandó toda, ¿verdad?, su ira sobre ellos. Dios, ¿verdad?, está por encima de cualquier Dios. Dios está por encima de Satanás. Entonces, fíjese que está mal, pues, adorar a los astros, a los animales, a los seres acuáticos, y está mal adorar a los falsos mesías y a los salvadores o a los hombres. Aunque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, fíjese que no dejamos de ser creación de Dios y nunca vamos a poder igualarnos a Dios. Y eso es algo que también es una gran soberbia, ¿verdad?, del ser humano. El creer, ¿verdad?, que puede igualarse a Dios. Eso es algo que Dios juzga severamente. Eso es algo que Dios, ¿verdad?, no permite, no va a permitir. Por eso fíjese que está mal participar de la adoración falsa, que cualquier cosa tome el lugar de Dios. No podemos, ¿verdad?, nosotros pues poner a algo por encima de Dios. El hombre, cuando crea, ¿verdad?, una imagen, es su imaginación. Recordemos que Dios se ha revelado a sí mismo. Dios, ¿verdad?, ha revelado exactamente quién es y cómo es. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Y por eso también nos ha dejado las Sagradas Escrituras. Déjeme ir al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 4 al 7. Repito, el Evangelio de San Juan 14, del 4 al 7. Dice así: conocen el camino y a dónde yo voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Pero desde ahora lo conocen y lo han visto. O sea, Cristo se reveló.
Cristo es la revelación del Padre de Dios en manera humana. Por eso es verdad que debemos de honrar y glorificar al Señor Jesucristo, quien es Dios, en la bendita Trinidad. Entonces, cuando hablamos pues de que Dios es un Dios celoso, recuerde, Dios tiene que preservar, Dios tiene que guardar su honor y su gloria para que todo se mantenga, ¿verdad?, en unidad. No es que Dios es un Dios inseguro. Algunos dicen que Dios es un ser hedonista, que Él quiere, ¿verdad?, que todo se concentre en Él. Pero recuerde, Dios es el único ser existente por sí mismo. Y todo lo que existe procede de Él. Y como todo procede de Él, todo debe de honrarle, todo debe de glorificarle y todo debe, ¿verdad?, de ir conforme a sus reglas, conforme a lo que Él quiere. Ahora, punto número 2. Vamos a hablar entonces ahora de nuestro celo por Dios. Una de las definiciones que yo di es que dije, el celo es el cuidado, diligencia y esmero que alguien pone al hacer algo. Ahora, entonces ahí es cuando usted y yo, ¿verdad?, debemos de desarrollar un celo por Dios. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 2, leo, dice, pues conozco su buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos. Ok, en este pasaje, Pablo, ¿verdad?, está hablándole a los corintios porque ellos deseaban ser participantes en ayudar a los hermanos que estaban en necesidad en otras regiones. En este caso, especialmente a los hermanos que se encontraban en la iglesia de Jerusalén. Ellos estaban agradecidos, ¿verdad?, porque la primera iglesia de Jerusalén fue extendida y el evangelio se extendió, estaba siendo extendido. Y ellos habían conocido el evangelio a través, ¿verdad?, del ministerio de la iglesia de Jerusalén. Ahora, cuando Pablo dice, el celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos, es que las iglesias que se encontraban en el área de Macedonia o Acaya habían sido afectadas, fíjese, por el celo que los corintios tenían en cuanto a la ayuda a los necesitados. Entonces, es importante, pues, que nosotros también mostremos celo. Ese celo, ¿verdad?, ese deseo, ese cuidado, esa diligencia, esmero que debemos de tener a la obra de Dios. A la obra de Dios. O sea, que al mostrar nuestro deseo de agradar a Dios, esto puede estimular a otros a buscar y a servir a Dios de una manera correcta. En Gálatas 4:18 leo lo siguiente, dice, es bueno mostrar celo con buena intención, siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Aquí Pablo vuelve a hablar de esa palabra, la palabra celo. Fíjese que Pablo, el apóstol Pablo nos está diciendo, le está diciendo a la iglesia de Galacia y a nosotros, ¿verdad?, que mostrar celo por la obra, por las cosas de Dios y la causa de Jesucristo es algo muy bueno, excelente. Que debemos demostrar, fíjese, celo en cuanto al evangelio, a sus ordenanzas, de mantener la disciplina en la iglesia, de mantener, ¿verdad?, la inmoralidad y la profanidad fuera de nuestras iglesias. Debemos de tener celo, ¿verdad?, de que no hagamos errores ni enseñemos herejías. Todo esto debe de ser que constante y continuamente. Dice, es bueno mostrar celo con buena intención siempre,
Dice, no solamente cuando yo estoy presente con ustedes, no solamente, ¿verdad?, es el deber del pastor, pero es el deber de quién, de los otros pastores o de los diáconos y de cada miembro de la iglesia. Hermanos, hemos sido llamados a poner un cuidado especial, a vivir con diligencia y esmero por las cosas de Dios. Ahora, también tenemos que tener cuidado. Y cuando digo tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque puede ser que nuestra motivación pueda ser errónea o pueda desviarse. Leo en Romanos capítulo 10, versículo 2. Dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Ahora, aquí Pablo está hablando de quién, de los judíos, pero sobre todo está hablando de los judíos que religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, quienes, ¿verdad?, tenían una motivación equivocada. Ese celo, esa dedicación que ellos mostraban a Dios no era correcta. ¿Por qué? Porque era conforme a su propia justicia. Era alimentada por su ego. Que ellos estaban confiando en las obras de la ley. Y Pablo lo dice muy claro, por las obras de la ley nadie va a ser salvo. No se habían percatado, ¿verdad?, que lo que ellos estaban haciendo, la manera en que ellos estaban obrando, no era la manera en que Dios quería, ¿verdad?, que ellos lo hicieran. No era la justicia que es dada por la fe a través del Señor Jesucristo. Pablo lo dice en el libro de Filipenses. No mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios. Y esto obviamente, fíjese, también es algo necesario que nosotros como cristianos pongamos ese énfasis en vivir nuestras vidas en una manera correcta para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Este tema es un tema importante, porque así como Dios quiere que se le honre y le glorifique, nosotros también debemos de buscar honrar y glorificarle como de una manera consciente. En conclusión, recordemos pues que toda la gloria y la honra le pertenecen a Dios y que por lo tanto debemos de tener en cuenta que Dios va a proteger su nombre y su reputación. De la misma manera en que el ser humano busca proteger su reputación, Dios, por ser santo y por ser justo, ¿verdad?, con más razón. Él no es un hedonista que busca tener la gloria para sentirse mejor, no. Su santidad y su perfección demandan que su reputación sea mantenida y que es totalmente correcto que Él busque proteger su honor y su nombre. Si Dios llegara a corromperse, todo en esta creación, tanto física como espiritual, se acabaría. Y por lo mismo, también nosotros debemos de tener, ¿verdad? Debemos de tener y mostrar un cuidado especial, una entrega y un esmero por agradar a Dios con una motivación verdadera, una motivación constante. ¿Por qué? Porque Él es el único y verdadero Dios y todo, ¿verdad?, ha sido hecho para su alabanza y su gloria. Concluyo con este pasaje que se encuentra en Romanos 11:36. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Con eso, vayamos en oración. Padre, gracias te damos en este día por permitirnos estudiar tu palabra. Señor, gracias porque tú buscas, Padre, honrar y glorificar tu nombre.
Y nosotros como creación tuya debemos, Señor, de elevar y poner tu nombre, Señor, en alto, vivir en santidad, honrarte y glorificarte. Señor, ayúdanos a tener un celo correcto por ti, a vivir, Señor, la vida cristiana con esmero para poderte honrar y glorificar. Te agradezco, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te amamos, te honramos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, una vez más, les agradezco que me hayan acompañado. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.